Caminar es medicina. Caminar no es solo salir a andar. Para muchas personas es mucho más que eso porque sienten que les ayuda a pensar mejor, a dormir mejor, a sentirse menos hundidas y a notar que el cuerpo pues, vuelve a arrancar. O sea, no sé si te ha pasado que hay días en los que sales a caminar y no tienes muchas ganas, con la cabeza pesada, y al volver vuelves distinto. Es decir, no necesariamente feliz, pero sí un poco más ordenado por dentro, como si el cuerpo hubiera pulsado un interruptor. Pero hay un problema. Muchos, por una parte, desprecian esto de caminar porque dicen que no es ejercicio, pero otros lo venden como si pudiera sustituirlo todo, como si solucionara todo. Como si curara la tensión, la diabetes, el dolor, la tristeza, la grasa del hígado y también la pérdida del músculo. ¿Dónde está la verdad? Pues está como siempre o como muchas veces en el medio. Caminar puede ser una medicina diaria para tu corazón, para tu azúcar, para el cerebro, para las articulaciones, para tu independencia. Pero tiene límites. Por eso vamos a ver hoy qué hace de verdad en el cuerpo, qué partes se exageran en todo esto, cuándo se queda corto esto de caminar y cómo lo podemos combinar con fuerza para no perder músculo ni perder autonomía. Porque después de cierta edad esto ya no va solo de adelgazarse y de estética, va de poderse levantar de una silla, de subir las escaleras, de salir de casa y de no sentir que cada año tu mundo se va haciendo más pequeño. Para eso, caminar importa mucho, pero hay que entenderlo bien y situarlo bien. Entonces, cuando digo que caminar puede ser una medicina o que es medicina, no quiero decir que sustituya a tus medicamentos, a los que tomas habitualmente. No quiere decir que si tienes hipertensión o tienes diabetes o depresión o artrosis o una enfermedad del corazón, la que sea, baste con caminar y ya está. Esto sería falso y además es peligroso. Lo que quiero decir es otra cosa distinta, que caminar es una dosis diaria de movimiento y esa dosis repetida toca muchos sistemas a la vez en nuestro organismo. Activa los músculos, mueve la sangre, ayuda a regular la glucosa, estimula las articulaciones, cambia la respiración y también cambia lo que ocurre en nuestra cabeza. Piénsalo así. Un paseo no es una pastilla, pero se parece a una señal que le mandas al cuerpo. Una señal que le dice a tu cuerpo que todavía necesito que te muevas, todavía necesito usar esas piernas, todavía necesito mantener este sistema funcionando y el cuerpo se lo pides y responde. No responde de una forma milagrosa, no de un día para otro, pero responde. Por eso lo importante no es un paseo perfecto, lo importante es repetir este paseo. Caminar de forma constante es lo que hará que notes cambios en tu forma física, en tu ánimo, en tu sueño o en tu capacidad para moverte. Y si hablamos de cambios importantes, hay que empezar por el corazón. El corazón, mucha gente piensa que para cuidarlo hace falta correr, sudar mucho o hay que hacer entrenamientos duros, pero caminar, sobre todo si es a paso ligero, a paso vivo, ya obliga al sistema cardiovascular a trabajar un poquito mejor. El corazón bombea más, los vasos sanguíneos se van adaptando, los músculos van pidiendo más oxígeno y poco a poco va mejorando esta capacidad de moverte sin agotarte tan rápido. Imagínate que tus arterias son como una red de tuberías vivas. No son tubos rígidos, son tejidos que van respondiendo al movimiento, a la presión, a la inflamación, al azúcar, al tabaco, al colesterol y también al descanso. Caminar no va a limpiar las arterias como si pasara un cepillo por dentro, eso no va a pasar. Sería una analogía falsa, pero sí puede ayudar a mejorar el entorno, el contexto en el que estas arterias viven, porque mejor presión, mejor sensibilidad a la insulina, menos sedentarismo, más actividad aeróbica. Esto mantenido con el tiempo se asocia con menor riesgo cardiovascular. Y también hay estudios en los que las personas que acumulan más pasos al día tienen menos mortalidad. Pero también hay que ser honestos, muy honestos. Esto no significa que caminar vaya a garantizar vivir más. Significa que moverse se asocia con mejores resultados de salud y que tiene sentido biológico porque una persona que camina más suele tener mejor capacidad funcional, mejor control metabólico y menos tiempo de sedentarismo, de estar parado sin hacer nada.
Ahora bien, si tienes dolor en el pecho al caminar, te falta aire, o tienes un mareo importante, o tienes palpitaciones intensas, o una sensación de desmayo, pues esto no es ponerse en forma. Eso es una señal de que has de parar y has de consultar. Es decir, que caminar es seguro para la mayoría, pero seguro no significa ignorar lo que el cuerpo te avisa, lo que te dice tu cuerpo. En cuanto al corazón, hay una pregunta muy frecuente. Doctor, yo camino, pero la tensión me sigue saliendo alta. Entonces, ¿sirve o no sirve? A ver, sí que sirve para la presión, pero no siempre basta. Caminar puede ayudar a bajar algo la presión alta, especialmente cuando se hace de forma regular. Y a nivel de salud pública, pequeñas bajadas de presión pues pueden ser muy importantes. Se nota el efecto en la población general. Pero para una persona concreta esta bajada puede ser insuficiente. Por eso no hay que convertir esto de caminar en una excusa para dejar las pastillas. Que esto no funciona así. La presión alta es como una presión excesiva dentro del sistema de tuberías de tu cuerpo, de este sistema vivo que hemos dicho. Si esa presión se mantiene durante años, pues puede dañar el cerebro, el corazón, los riñones y las arterias. Es decir, que caminar puede ayudar a que este sistema trabaje mejor. Pero si necesitas medicación, la medicación sigue siendo parte del tratamiento. Esto mismo se puede decir de la glucosa, del azúcar en la sangre. Aquí caminar tiene un efecto muy interesante. Me refiero al azúcar, a lo que pasa en el azúcar después de comer. Seguramente has notado que después de comer, si te quedas sentado o sentada, a veces te entra una especie de pesadez, de sueño, de hinchazón o una especie de bajón. Eso puede tener muchas causas. Puede ser por la digestión, por el tipo de comida, por dormir mal, por el alcohol, por algunos medicamentos, que baje la tensión después de comer, por problemas digestivos. Bueno, pero desde el punto de vista metabólico, caminar después de comer puede ayudar a suavizar los picos de glucosa. Uno de los momentos más útiles para caminar puede ser justo después de comer. O sea, no hace falta salir una hora. A veces un paseo suave de 10 minutos pues ya puede tener sentido y puede ser muy útil. ¿Por qué? Porque tus músculos funcionan como si fueran una especie de esponja para la glucosa. Ya lo hemos comentado otras veces. Cuando comes, la glucosa sube en la sangre. Y cuando los músculos se contraen, lo que hacen es empezar a usar parte de esta glucosa como combustible. La analogía esta de la esponja ayuda a entenderlo, pero también tiene un límite. El músculo no absorbe el azúcar de forma mágica ni de forma infinita. Si tienes diabetes, tomas insulina o medicamentos que pueden bajar demasiado la glucosa, pues hay que tener cuidado con las hipoglucemias, es decir, estas bajadas de glucosa. Si usas insulina o medicamentos que puedan producir bajadas de azúcar importantes, pues hay que saber reconocer la hipoglucemia y seguir las pautas que te haya dado tu equipo médico, el médico, la enfermera. Pero como idea general, caminar después de comer puede ayudar a suavizar estos picos de azúcar en la sangre. Y esto sobre todo en personas con resistencia a la insulina, con prediabetes o con diabetes tipo 2. No sustituye a controlar la alimentación, no sustituye al tratamiento, pero es una herramienta muy sencilla, barata, y esto nos lleva también a una frustración frecuente. Camino mucho y no adelgazo. Camino y mi azúcar nunca cambia. O también camino y mi presión arterial sigue igual. Y entonces lo que pasa es que aparece la sensación de engaño, como si te hubieran vendido humo con esto de caminar. Aquí este me vende humo. Bueno, pues hay que decir algo importante. Caminar no siempre cambia mucho la báscula y no pasa nada, porque la báscula no es el único marcador de salud. Puedes estar mejorando por dentro antes de verlo por fuera. Es decir, que puedes dormir mejor, tener menos antojos, puedes moverte con menos rigidez, puedes tener mejor glucosa después de las comidas, puedes sentirte con menos pesadez o recuperar algo de aire al subir una cuesta, unas escaleras, y esto también cuenta. El hígado graso, por ejemplo, en el hígado graso el ejercicio aeróbico puede ayudar a mejorar el metabolismo y a reducir la grasa hepática, incluso cuando la pérdida de peso no es espectacular. Pero, de nuevo, esto no es magia. En el hígado graso también importan la alimentación, importan el alcohol, el peso, la diabetes, triglicéridos y en algunos casos valores ya hay fibrosis, habrá que valorarlo. Caminar ayuda, pero no lo hace todo.
Y esto es una idea que lo quiero repetir varias veces, que algo ayude mucho no significa que sirva solo. Y ahora pasamos a una de las objeciones más reales. A ver, quiero caminar, pero mi cuerpo no me deja. Personas que tienen dolor, artrosis, me duelen las rodillas, me duele la cadera, me tira la espalda, me canso, me da miedo caerme. Bueno, si te pasa esto, no significa que seas vago, por supuesto, no significa que no tengas fuerza de voluntad, lo que significa que tu plan tiene que adaptarse a tu cuerpo. Durante años se ha repetido mucho la idea de que si tienes artrosis, lo mejor es reposar. Pero esa idea, como regla general, se ha quedado corta. En muchas personas que tienen una artrosis estable, moverse de forma adaptada ayuda más que quedarse completamente quietos. Es decir, que una articulación es como si fuera una bisagra. Si una bisagra no se mueve nunca, pues ¿qué pasa? Pues que se oxida. Si la fuerzas con golpes bruscos, ¿qué pasa? Se daña. Lo que necesita es un movimiento razonable, repetido y adaptado. Pues en el cuerpo la articulación no es una bisagra de metal, pero tiene cartílago, líquido sinovial, hueso, cápsula, tendones, músculos que la están rodeando. Es decir, que la analogía no es perfecta, pero sí que sirve para entender algo, que el reposo absoluto prolongado suele traer más rigidez, más debilidad y más miedo. Y ese miedo reduce todavía más el movimiento. Y aquí el círculo se cierra. Caminar puede ayudar a romperlo, pero no vale a cualquier dosis. Si tienes dolor intenso, si tienes inflamación, calor en la articulación, tienes un bloqueo o una caída reciente, o dolor que no te deja dormir, o un empeoramiento claro de la articulación, pues aquí no se trata de apretar los dientes y ya está, no, se trata de valorar qué es lo que está pasando. A veces habrá que caminar menos, a veces habrá que caminar en llano, a veces con bastón, a veces en una cinta, a veces en una piscina, con una bicicleta, y a veces habrá que pasar por el fisioterapeuta o por el médico para que lo valore. El objetivo aquí no es sufrir, el objetivo es volver mañana. Y aquí aparece un límite que es quizá el más importante de todo el vídeo. ¿Haces músculo al caminar todos los días o se pierde músculo? A ver, ¿qué pasa aquí? Pues esto es fundamental. Caminar mejora muchas cosas. Me refiero a que mejora la resistencia, mejora la coordinación, mantiene el hábito de moverse. Y también lo que va a hacer es ayudar a tus piernas a seguir funcionando. Pero caminar no es lo mismo que entrenar fuerza. Caminar ayuda a usar las piernas, pero no sustituye el estímulo de fuerza que el músculo necesita para conservar la potencia y la capacidad. Y después de los 50, 60 o 70 años, perder músculo no es una tontería estética. Lo que pasa es que pierdes capacidad para vivir. El músculo es tu reserva de independencia. Ya lo hemos dicho otras veces que es como si fuera una cuenta bancaria. Cada año, si no haces nada, puedes ir gastando parte de esta reserva que tienes en la cuenta, pero un día no lo notas, 2 días no lo notas, pero llega un momento en que esta cuenta se vacía. Te cuesta levantarte de la silla, te cuesta subir escaleras, cada vez te cuesta más cargar la compra, caminar rápido para cruzar una calle no puedes, o levantarte del suelo no puedes si te caes. Y esto es mucho más fuerte que simplemente estar más fuerte. Esto es autonomía, independencia. Caminar es meter dinero en una parte de esta cuenta, pero no en toda. ¿A qué me refiero? Que para conservar el músculo necesita estar en el músculo también una razón para quedarse. Y esta razón se llama resistencia. Esto puede ser una pesa, puede ser una banda elástica, puede ser levantarse de una silla varias veces, sentadillas, puede ser subir un escalón, puede ser empujar una pared, puede ser sentarse despacio controlando la bajada. No hace falta empezar con el gimnasio, no hace falta hacer culturismo ni nada de esto, pero sí hace falta algo que le diga al músculo, oye, músculo, que te necesito. Por eso caminar es una base excelente, eso es verdad, pero no debe ser el único pilar. Caminar es la puerta, la fuerza es el seguro de tu independencia. Y el equilibrio también es el seguro contra las caídas. Entonces, si eres mayor, si notas inestabilidad, si te da miedo caerte o si ya has tenido caídas, no basta con hacer más pasos. Hay que trabajar también el equilibrio. Siempre con seguridad, cerca de una pared, con una silla estable, con ayuda profesional si te hace falta, pero hay que trabajar el equilibrio. Porque una caída te puede cambiar una vida entera. Ahora bien, tampoco quiere decir
quiero que este mensaje se convierta en otra carga. A ver, no quiero que pienses, encima de caminar, ahora tengo que hacer fuerza, ejercicios de equilibrio, la dieta, el sueño, pasos, tensión, azúcar. No, la idea es justo la contraria, es hacerlo más simple. Caminar casi todos los días, adaptado a ti. La fuerza 2 días por semana, aunque sea muy sencilla. Solo eso. Y el equilibrio, pues trabajarlo si lo necesitas. Y esto ya es mucho más que no hacer nada. Y vamos ahora con una objeción que me parece muy importante. Si caminar es medicina, yo debo ser una farmacia, porque hago miles de pasos en el trabajo y aún así estoy fatal. Esta frase es muy buena porque señala algo que se suele olvidar. Que no todos los pasos son iguales. No es lo mismo caminar 20 minutos tranquilo después de comer, aunque sea un paso rápido, pero respirando a tu ritmo, que pasarte 8 horas de pie con estrés, cargando pesos de mala manera, durmiendo mal o comiendo a deshoras y con dolor en la espalda, dolor lumbar. Los pasos del trabajo cuentan como movimiento y pueden ser útiles, claro que cuentan, pero a veces son más carga que recuperación. A veces no necesitas más pasos, lo que necesitas es fuerza o necesitas es descanso o movilidad bien hecha o mejores pausas o dormir mejor. O sea, que ese movimiento no solo sea aguantar el día a día. Por eso no hay que usar los pasos para culparse tampoco. Los pasos son una herramienta, no son un látigo. Y lo mismo con el lugar. Caminar fuera, por ejemplo, caminar con luz natural en una zona agradable puede ser maravilloso. Pero, ¿qué pasa? Que no todo el mundo vive en un sitio seguro, no te has de culpar por eso, no todo el mundo puede salir solo, no todo el mundo tiene un buen clima. Hay personas mayores para las que el hielo o el calor extremo o una acera que está en mal estado, pues son un riesgo grande. Así que la cinta cuenta, o sea, caminar por casa cuenta, caminar por un pasillo cuenta, caminar en un centro comercial también, o caminar en bloques de 5 minutos también es útil. El mejor paseo no es el que es más bonito, es el que puedes repetir sin lesionarte y sin abandonarlo. Y si solo puedes caminar 5 minutos, no lo desprecies, lo usas como punto de partida. Porque el cuerpo no necesita que le impresionas, no necesitas que impresiones a nadie, lo que necesitas es volver. Entonces, plan práctico, la dosis mínima, ¿cuál es? Si llevas tiempo sin caminar, no empieces por 10.000 pasos, que es un número que se ha convertido casi en una religión, pero no es una frontera mágica. En algunos estudios, sobre todo en personas mayores, el beneficio parecía empezar mucho antes de los 10.000 pasos y se tiende a estabilizar aproximadamente entre los 6.000 y 8.000 pasos, aunque depende también del grupo estudiado y de la edad y del punto de partida de la persona y de el desenlace que se mida. O sea, no significa que todo el mundo tenga que perseguir una cifra concreta desde mañana mismo. Si hoy haces 2.000 pasos, pasar a 3.000 o 3.500, pues ya puede ser un cambio que es importante. Si hoy no sales nada, pues caminar 3 o 5 minutos después de una comida, pues ya cuenta. Y si hoy ya caminas 6.000 pasos, pues quizás tu mejora no sea hacer más y más, sino caminar con algo más de intención, caminar un poquito más rápido o añadir fuerza, ejercicios de fuerza. En fin, que el primer paso es saber dónde estás, mirar tu móvil, registrar los pasos o un reloj si lo tienes, y si no tienes nada, pues usa minutos, no hace falta obsesionarse. Lo que necesitas es un punto de partida y después lo que has de hacer es elegir una dosis que sea tan fácil que casi parezca demasiado pequeña. Y a partir de ahí empiezas. Si estás muy sedentario, pues 3 a 5 minutos después de comer, pues ya es suficiente. Si puedes más, pues 10 minutos. Si ya caminas, busca regularidad. Una ruta que te guste, un horario fijo, una persona con quien salir o no, o el perro si lo tienes, que a veces es el mejor entrenador personal del mundo. Es decir, hay que adaptarse a la situación particular de cada uno. Entonces, en cuanto al ritmo y la fuerza, para el ritmo, una regla sencilla. Deberías poder hablar, pero cantar debería costarte. Esto suele ser un ritmo moderado. Si estás empezando, si tienes dolor o si eres mayor o si tienes una enfermedad crónica, pues puede que al principio vayas mucho más despacio y eso está bien. Caminar despacio también es mejor que no moverse nada. Es decir,
que la intensidad se va construyendo, no se impone. Y si lo que buscas es mejorar la glucosa, la digestión, pues prueba una versión muy simple. Después de comer o de cenar, no te sientes inmediatamente y si puedes lo evitas. Y lo que puedes hacer es caminar 5 o 10 minutos por casa, por el pasillo o por la calle o donde sea seguro para ti, donde no te arriesgues. No lo hagas como si fuera un castigo por haber comido. Hazlo como una señal suave a tu cuerpo de que vamos a usar un poco de esta energía. 2 días por semana, pues añade un poco de fuerza mínima, por ejemplo, levantarte de una silla varias veces, despacio, con control, subir un escalón, sujetándote si hace falta, poniéndote de puntillas cerca de una pared, empujar una pared con las manos, puedes usar una banda elástica. No estoy prescribiendo ahora una rutina individual. Cada persona tiene sus límites y te has de adaptar a ellos. Pero la idea es esta, que caminar cuida la marcha, fuerza tu capacidad un poquito, el equilibrio para la seguridad y estas 3 cosas, pues con el objetivo de hacer un poco de ejercicio para vivir un poquito mejor. Entonces, señales de alarma. Aquí hay una advertencia que es necesaria. No fuerces un paseo si parece que se aparece dolor en el pecho o te falta aire de una manera intensa o te desmayas o tienes palpitaciones o mal estado general o una hinchazón marcada en una sola pierna o en ambas piernas. En estos casos, mejor que busques una valoración urgente. Y tampoco hay que dejar pasar un dolor en la pantorrilla que aparece al caminar y te obliga a parar, o heridas en los pies si tienes diabetes o dolor articular con inflamación importante. Ahí no toca demostrar que tienes fuerza de voluntad y lo valiente que eres, no, toca consultar sin demorarlo. Caminar te debe hacer libre, pero lo que no debe hacer es ponerte en peligro, ¿de acuerdo? Quédate con esta idea. Caminar puede ser tu medicina diaria, pero si de verdad quieres proteger tu independencia, hay una pregunta que no puedes dejar en el aire. ¿Tienes tus piernas la fuerza que deberían tener? Porque una cosa es caminar y otra muy distinta el levantarte de una silla sin ayudarte con los brazos, o subir unas escaleras, o cargar la compra, o levantarte del suelo si algún día lo haces. Allí es donde muchas personas descubren que tienen un problema. No es falta de voluntad, no es que se hacen mayores, es que sus piernas empiezan a perder fuerza sin que nadie lo haya medido. Y por eso ahora te voy a dejar un vídeo útil que es el test de la silla. Es un test sencillo que se puede hacer en pocos segundos, que puedes hacer con una silla normal y un cronómetro y que te da una primera pista de cómo están tus piernas, pero no lo hagas de cualquier manera. En este vídeo te explico una técnica concreta, sencilla, de cómo interpretar el resultado y qué significa si tardas demasiado en hacerlo. Mira el vídeo del test de la silla. Un abrazo, cuídate y nos vemos en ese vídeo.